Primera de Samuel, capítulo 13, comienza diciendo que Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Podemos ver aquí desde el versículo 1 hasta el versículo 7 que Saúl va a pelear contra los filisteos y vemos en el verso 3 que nos dice que Jonatán hiere a los de la guarnición de los filisteos. Entonces los filisteos van y empiezan a tomar muchos más soldados para pelear contra Israel, y así es como nos relatan los versículos 6 y 7 que finalmente el pueblo de Israel vio que estaban a apuro porque en verdad eran muchas personas, así que lo que hacen es esconderse en las cuevas y entonces se quedan ahí esperando a ver qué es lo que va a suceder. Luego entonces desde el verso 8 hasta el verso 23 podemos ver que nos dice el verso 8 que Saúl espera 7 días conforme al tiempo que Samuel le había señalado, pero como no llegaba Samuel, entonces Saúl dice en el verso 9, traigan el holocausto y la ofrenda de paz. Y él ofrece entonces el holocausto delante del Señor. Y entonces luego llega Samuel y le dice qué es lo que había hecho. Y él le dice, bueno, es que tú no llegabas, entonces el pueblo estaba en apuro y simplemente hice esto. Y Samuel entonces le dice que ha obrado neciamente, versículo 13, no ha guardado el mandamiento que el Señor le había ordenado. Y por tanto, ¿qué iba a suceder? Que su reino ya no iba a ser para siempre, no iba a perdurar, sino que el Señor va a buscar un hombre conforme a su corazón. Y entonces de ahí le deja este juicio a Saúl. Vemos entonces que este capítulo concluye diciéndonos en el verso 23, y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de Micmas. ¿Qué es lo que podemos aprender, hermanos, de este capítulo número 13? En primer lugar, podemos ver, hermanos, que no hay excusas para pecar. Saúl y el pueblo sin duda estaban en apuros, pero aún así esa no era una excusa y lo que hizo Saúl fue pecar. Entonces, aunque nos encontremos en circunstancias críticas, circunstancias extremas, nunca hay justificación para pecar delante del Señor. Podemos estar pasando por apuro económico y podemos pensar, bueno, lo mejor quizá es simplemente robar, engañar para obtener ciertas cosas o ciertas ganancias, pero la verdad es que no hay excusa para pecar. Si es que llegas a hacer eso, pecas delante de Dios y simplemente no estás confiando en la providencia y en el amor y en la misericordia del Señor. Entonces Saúl siguió simplemente sus instintos y dijo, no ha llegado Samuel, así que voy a hacer las cosas como yo quiero, y por tanto pecó. ¿Qué es lo que trae el pecado? Lo que podemos meditar aquí. Sin duda el pecado trae consecuencias. El pecar contra el Señor tuvo una consecuencia para Saúl, y es que él fuera desechado como rey de Israel. Nosotros de igual manera, cuando pecamos, no somos desechados de la misma manera en que fue Saúl en el antiguo pacto, pero sí nosotros recibimos consecuencias de ese pecado. La Escritura nos dice que podemos entristecer el espíritu, que podemos apagar el espíritu, y por tanto esas son una de las consecuencias, que nuestra relación con el Señor se ve manchada por causa del pecado. Y entonces nos separamos del Señor y experimentamos esa vida sin el Señor, y por tanto vivimos en pecado. Estar separado del Señor debe ser lo más terrible para nuestras vidas, pues nuestra comunión con el Señor es lo que fundamenta nuestra existencia como cristianos. Ciertamente el rey Saúl no fue un rey perfecto porque era un hombre pecador, pero sí nosotros tenemos un rey perfecto que vino como un bebé, que nació y que luego vivió perfectamente, murió y resucitó y está reinando a la diestra del Padre. Ese es Jesucristo, ese rey que tiene una obediencia plena y perfecta y que es nuestro Salvador.